Hiciste clic en el video correcto, porque en solamente unos minutos te voy a contar una enseñanza que a mí me tardó 5 años entender. Así que presta mucha atención, toma nota, si es necesario volvé el video hacia atrás o volvé a mirarlo la cantidad de veces que lo necesites, porque si logras entender y aplicar esto que te voy a contar, te prometo que tu vida cambia por completo. Esta historia trata de un profesor que daba clases en una escuela. A él realmente le encantaba dar clases en la escuela, sentía que era su pasión, era lo que más le encantaba en la vida, pero últimamente, en el último tiempo, estaba un poco amargado, porque estaba viviendo con su madre, tenía que viajar todos los días en colectivo, había muchos meses que se gastaba todo el dinero que tenía y no llegaba a comprarse las cosas que le gustaban, y con el tiempo había generado un resentimiento contra la vida, había generado una decepción interna, una decepción consigo mismo, porque si bien hacía lo que le gustaba, estaba constantemente con los chicos, dándole clases, enseñándole que era su vocación, se sentía estancado en la vida, sentía que no podía progresar, que no podía ir hacia adelante. Él se juntaba todos los jueves a las 7 de la tarde con un grupo de amigos y cada vez que se juntaban todos contaban lo que había pasado en su semana, contaban cómo les había ido con su trabajo, algunos habían ascendido, algunos se habían comprado un coche nuevo, unos estaban con su familia, habían cambiado de casa, se habían casado, todos tenían algo nuevo para contar, pero él sentía como que su vida estaba cada vez peor, es decir, que se encontraba chato, se encontraba plano, como si todos los días fueran iguales, monótonos, rutinarios. Entonces llegó un día en el que este profesor tocó fondo, tomó coraje y le preguntó a uno de sus amigos cómo había hecho para prosperar, porque le generaba mucha intriga cómo podía estar constantemente cambiando el auto, con una mejor casa, con una familia impresionante, con un trabajo que realmente le encantaba, con una salud, energía, vitalidad tremenda, hacía deporte, hacía ejercicio todos los días, parecía que le daba el tiempo para todo. Entonces fue y le preguntó, ¿cómo has hecho para prosperar? ¿Cómo has hecho para crear tanto en tan poco tiempo? Y este amigo, al verlo tan triste, tan compungido porque no podía lograr la vida que quería, le dijo, mira, yo te voy a explicar cuál es la clave de mi éxito. Lo vas a poder entender muy claramente con un libro. Y le regaló un libro, le dio el libro El Secreto, de Rhonda Byrne. Automáticamente este profesor lo empezó a leer y le empezó a encantar todo lo que leía. La ley de atracción, manifestar la realidad, cómo con los pensamientos uno puede lograr lo que quiera, cómo se puede lograr la vida de los sueños manteniendo el pensamiento, la vibración. Empezó a leer sobre el universo, el campo cuántico, la quinta dimensión, cómo manifestar y atraer dinero, salud, amor. Empezó a leer todo lo que podía encontrar sobre la ley de atracción. Estaba realmente excitado, estaba realmente impactado por toda esa información que le había dado el amigo y se decidió a estudiar completamente sobre el tema. Como era un profesor, como era estudioso, le encantaba involucrarse, meterse de lleno en todo y se puso a leer hasta el último libro que encontró sobre la ley de atracción. Empezó a buscar en YouTube, vio videos, podcasts, más y más libros, seminarios, empezó a hacer de todo para poder manifestar la vida que tenía en sus sueños, una vida similar a la que tenía su amigo. Cuando empezó a poner en práctica todo esto que estaba aprendiendo, automáticamente se empezaron a ver manifestaciones, empezó a cambiar un poco su vida, empezó a implementar técnicas para atraer el dinero y mejoró un poco su situación económica. Le llegó cierto dinero inesperado, cierto dinero que no tenía en mente, que no estaba buscando. A medida que veía cada pequeña manifestación, empezaba a creer más en la ley de atracción, empezaba a usar mucho más técnicas avanzadas. Todo lo que leía lo ponía en práctica automáticamente, en el momento. Veía una técnica de la ley de atracción para impactar la mente subconsciente, iba y la ponía en práctica. Mejoraba un poco su vida, incrementó un poco sus ahorros y mejoró un poco su salud, empezando a salir a correr. Algunos dolores que tenía antes desaparecieron por completo cuando empezó a usar la ley de atracción. En el ámbito laboral, en su trabajo, también puso en práctica la ley de atracción. Él le gustaba enseñar, le encantaba enseñarle a los chicos, dar clases, pero toda su vida había soñado con ser director de la escuela, con ir un paso más allá, crecer en la cúspide laboral. Empezó a implementar la ley de atracción y al cabo de 6 meses llegó a ser director. Sentía que había logrado algunos grandes objetivos que se había propuesto, pero no terminaba de encontrar la felicidad, no terminaba de sentirse pleno. Todo lo que había podido encontrar desde que había puesto en marcha la ley de atracción eran cosas materiales, eran logros materiales. Había mejorado su vida financiera, había mejorado un poco su salud, había pasado a ser director de la escuela y así tener un mayor sueldo, pero todavía sentía que podía ir un paso más allá. Empezó de a poquito a recordar qué era la pasión de él, qué era lo que más lo motivaba, qué era lo que más feliz lo hacía sentir. Y recordó que cuando mejor se sentía y más pleno era dando clases, era haciendo su vocación, su pasión, su propósito de vida.
enseñándole a la gente. Entonces tomó una decisión crucial. Decidió renunciar como director y crear su propia escuela. Es decir, empezar a impartir todos sus conocimientos, todo lo que a él le gustaba, que era enseñar, y hacer un negocio con eso. Él creía en la ley de atracción y pensaba que aplicando todos los principios de la ley de atracción, solamente visualizando, haciendo afirmaciones y alguna que otra meditación, iba a poder llevar su negocio a lo máximo, iba a poder llevar su negocio a la cúspide, iba a poder ser literalmente millonario. Él decía que si ya le había servido para traer algo de dinero, para mejorar su situación económica y para ser director de la escuela, entonces era el momento para llevar su vida a un siguiente nivel, para poner un negocio, aplicar la ley de atracción y llevarlo al infinito, a la estratosfera. Y fue ahí cuando se topó con la enseñanza más importante de todas, que son las dificultades, los problemas, porque los problemas siempre son bendiciones envueltas. Cuando quiso poner su escuela, empezar a impartir sus conocimientos, abrió un canal de YouTube, empezó a escribir libros, empezó a divulgar toda la información que él podía proveer y generar, se dio cuenta que generar dinero era mucho más difícil, que no era tan sencillo, que ya no tenía su sueldo fijo, que se tenía que preocupar porque la gente fuera de la escuela que había creado, se tenía que preocupar por buscar clientes para que vieran su canal de YouTube, para que compraran sus libros, para que llevaran sus hijos a la escuela nueva. Fue ahí cuando se dio cuenta que solo haciendo visualizaciones, afirmaciones, meditaciones, que no le alcanzaba, que si quería que su negocio prosperara tenía que ir a un siguiente nivel, tenía que crecer como persona, tenía que poder avanzar mentalmente hacia el siguiente nivel, hacia un nivel mucho más abundante. Entonces empezó a aprender nuevas habilidades, nuevas formas de ver la vida. Se dio cuenta que los millonarios tienen otra forma de pensar, otra forma de ver la vida. Se dio cuenta que los millonarios son lectores, que se la pasan leyendo, que se la pasan estudiando sobre su negocio, que toman una acción masiva imparable. Empezó a estudiar las personalidades más exitosas del mundo y se dio cuenta que son las personas que más trabajan, que más enfocados están en su meta, que tienen una visión clara hacia dónde van y que no paran hasta alcanzar esa meta que están buscando. Es decir, que toman una acción masiva imparable hasta alcanzar sus objetivos. Esto lo impactó y generó un nuevo paradigma, generó una nueva perspectiva en él. Dejó de ver la vida de una manera pasiva, de una manera en la cual solamente pensaba y atraía las cosas hacia sí, para empezar a cambiar el paradigma por uno de acción masiva, por uno de acción imparable hasta el objetivo, combinado con la ley de atracción. Se dio cuenta que ahí estaba la clave, en los dos mundos, dominar el mundo interno y en dominar el mundo externo, en la conjunción de los dos. Se dio cuenta que la clave de todo era tomar acción masiva pero intuitiva, es decir, acción guiada por el universo, guiada por el corazón, por el alma. Empezó a tener una visión de largo plazo, empezó a tomar herramientas millonarias, empezó a planificar su vida, planificar las actividades, planificar su día a día. Pasó de solamente visualizar y lograr algunos pequeños objetivos a trabajar 14, 16 horas de manera imparable en su negocio, en su vocación, en su pasión. Y lo que le resultó más lindo de todo es que le encantaba, le dedicaba 14, 16 horas y le fascinaba, se perdía el tiempo en eso, pasaba el tiempo como si nada. Pasó un paradigma de trabajar como profesor y luego como director, pero siempre triste, cumpliendo su horario y después yéndose a su casa pensando en otra cosa, a un paradigma de millonario, un paradigma de persona imparable con su propio negocio, con acción masiva, con 14, 16 horas de trabajo enfocado, con una visión de largo plazo sin perderla de vista. Y fue con todo eso que finalmente no solo logró prosperar, sino que logró encontrar la felicidad, porque lo hizo a través de su propósito de vida. Lo hizo a través de la acción masiva, pero en algo que le encantaba, que le apasionaba, que lo volvía loco. Así que me gustaría que te lleves dos importantes conclusiones que yo saqué de esta historia y que me costaron 5 años de mi vida aprenderlas, que las puse en práctica, que me choqué con paredes y paredes hasta que finalmente lo pude entender. La primera es que la ley de atracción sola, sin acción masiva, no funciona, no te lleva a ningún lado. Se trata de tener el pensamiento correcto y la acción masiva imparable correcta, porque la palabra acción justamente está en la ley de atracción. Atraemos mediante la acción. Y la segunda es la importancia del propósito de vida, es la importancia de darse cuenta de la pasión de uno, de poder monetizar las pasiones, los hobbies, lo que a uno le encanta hacer. A este profesor lo que le gustaba era enseñar. Cuando se puso una meta superior, que era ser director, pero que no le apasionaba, su vida estaba ahí, estancada, no podía terminar de ser feliz. Fue cuando pudo encontrar la felicidad, cuando finalmente encontró su pasión, su propósito, su vocación en la vida y la llevó a cabo con acción masiva imparable. En ningún momento le molestó
trabajar 14, 16 horas en su objetivo, que era algo que realmente lo motivaba, lo volvía loco. Si te impactó tanto como a mí esta historia, suscríbete al canal, deja un comentario, contame qué te pareció y te voy a dejar acá en pantalla otro video con técnicas de la ley de atracción para que puedas poner en práctica en tu vida esa parte que te acabo de contar y lo puedas combinar con la acción masiva imparable.